Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Caracas 455, Memorias de una ciudad perdida. El libro Caracas 455, Memorias de una ciudad perdida, reúne 40 crónicas e ilustraciones de lugares emblemáticos como un homenaje a la capital en su aniversario. Este compendio de historias, que replican la experiencia del libro Caracas en 450, recrea un recorrido por las librerías, restaurantes, bares y experiencias urbanas que hemos visto desaparecer en los últimos años. Las crónicas entrelazan anécdotas personales, pero también testimonios y datos, como registro de la historia de estos espacios que hicieron de Caracas una ciudad vibrante. Los textos establecen un diálogo con el diseño y las visuales que los artistas crearon a partir de sus propios recuerdos para reasignarle un nuevo lugar en el imaginario del lector. La coordinación editorial es de Mirelis Morales Tobar. La dirección de arte es de Mariana Cadenas. La edición del libro es de Mirelis Morales Tobar y Eric Lezama. La asistencia editorial es de María Paola Sánchez y Julia Hernández y la corrección de Andrea Herrera y Cándido Pérez. La concepción gráfica y el diseño es de Patricia Álvarez. Escriben en el libro Sinar Alvarado, Rodrigo Blanco, Guillermo Amador, Carlos Caque Armas, José Luis Ávila, Ricardo Barbar, Ricardo del Búfalo, Roxana de Leo, Gerardo Guarache, Jonathan Gutiérrez, Betty Hernández, Adrián Herrera, Andrés Querece, Gabriela La Rosa, Eric Lezama, Aymara Lorenzo, Salvatore Maldera, Patricia Marcano, María Gabriela Méndez, Nolan Rada, Michelle Roche Rodríguez, Gabriela Rojas, Adriana Romero, Luisa Salomón, María Paola Sánchez, Eduardo Sánchez Rugeles, Flor Antonia Singer e Iván Zambrano. Por último, el libro cuenta con ilustraciones de Luis Bonilla, Ana Brett, Edimir Briceño, Carlos Carreño, Héctor Do Nascimento, Benjamín El Héroe, Victoria Fernández, Ivonne Gargano, Jonel Hernández, Pablo Iranzo, Aline Izquierdo, Manuel Lara, Patricia Urrutia, Alexander Wright y Michael Serpa. Sobre este libro conversaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Hablar de Caracas tiene una particularidad para mí siempre muy especial. Cuando yo era joven pensaba que sobre Caracas había muy poco en cuanto a libros, en cuanto a una historia de la ciudad. Y cuando fui librero en El Buscón, descubrí una bibliografía avasallante alrededor de nuestra ciudad. No sé, dudo que sea superior a la que pueda haber sobre Nueva York o sobre París, posiblemente, ¿no? Posiblemente no, seguramente. Pero Caracas es una ciudad que ha sido querida. Y
ha sido celebrada, ha sido amada, a pesar de tanta debacle, a pesar de tanto abandono que también ha ido sufriendo en el tiempo. Además, Caracas es una ciudad que ha sufrido múltiples cambios a lo largo de su historia, no solamente terremotos terribles, también un siglo XIX de guerras, de saqueos de la ciudad, y además de incluso cierto desprecio hacia la misma en un momento determinado, pensemos en el gomecismo, pero también ha sido una ciudad muy mimada en tiempos de Antonio Guzmán Blanco y luego a partir de los años 30, 40 en adelante. Esto presenta disyuntivas, y es que generalmente cuando las personas o cuando uno habla de Caracas, uno tiene que preguntar a veces, bueno, ¿sobre qué Caracas te refieres? ¿Una Caracas de qué época? No es lo mismo las memorias que pueda tener mi madre de Caracas a las memorias que pueda tener yo o las que pueda tener mi hijo en el tiempo, ¿no? Lo mismo puede suceder con personas mucho mayores. Yo esta anécdota siempre la cuento de manera recurrente. Una vez me encontré a la hija de Enrique Bernardo Núñez y estábamos conversando y de repente ella suelta esta frase: pensar que yo iba al colegio en tranvía. Y yo recuerdo que yo escuché esa frase y yo dije, bueno, ¿de qué ciudad está hablando, no? Y bueno, sí, para mucha gente hubo una Caracas en tranvía. Si uno recorre la tradición de las crónicas de Caracas, uno podrá ver que cada 20 años, desde hace mucho tiempo, Caracas ha estado en perpetuo cambio. Es una ciudad que ha estado en perpetuo cambio porque era un espacio realmente pequeño en donde estaba sentado, y su crecimiento en el andar del tiempo ha sido en muchos aspectos planificado, en otros ha sido caótico. Entonces, cuando además se habla en términos políticos de Caracas, se suele pensar pues en lo que está en el valle, cuando en principio Caracas es el municipio libertador y el resto son las afueras. Entonces hay unas afueras adentro del valle y hay unas afueras afuera del valle también, que vendrían comprendiendo eso que llaman la Gran Caracas. Entonces no es lo mismo la Caracas sin el metro que con el metro. Y así poco a poco se van recorriendo una cantidad de cambios. También existe la experiencia de la Caracas de noche, que no siempre o la mayoría de las veces no ha sido similar a la Caracas de día. Caracas cuenta con algo maravilloso para la experiencia de la noche y es su clima. O sea, no te vas a encontrar en la mayoría de los casos con una temperatura por debajo de 0 grados o de 0 a 5 grados. Entonces, es completamente llevable. Entonces, pensar culturalmente, además, en la ciudad, es para mí una experiencia muy rica y muy valiosa. Para muchísima gente, Caracas es el Ávila, o en todo caso, es el Valle, que ha tenido intervención humana, pero no es lo mismo, ¿verdad?, hablar de la naturaleza y la modificación de la misma que de la construcción de la ciudad. Entonces, cuando las personas piensan en una memoria de Caracas, piensan en el Ávila y piensan en algún otra área verde, y eso está muy bien. Pero uno suele preguntar, bueno, ¿y una calle, un edificio, algún elemento emblemático, ¿no? Y bueno, no es algo que todo el mundo suele resaltar de manera inmediata. Entonces, Caracas es una ciudad que presenta no solo complejidades, sino también antipatías, rechazo, desaires y también profundos y hondos amores y acercamientos a la misma, a pesar de los deterioros o a pesar de que ya no sea esa Caracas ideal o idealizada que te pudiste plantear en un momento. Bueno, Ricardo, yo siempre digo que
cuando uno tiene que hablar de uno o presentarse en líneas generales, que yo soy efectivamente venezolana, pero principalmente caraqueña. Mi amor por Caracas está fuera de discusión, aunque sea un amor que esté en conflicto, bueno, como a veces están los amores, y creo que en este país ahorita es muy difícil que no sea de esa manera. Sin embargo, pensando en el libro que nos convoca hoy, en la relevancia en un momento como este de publicar unas memorias de Caracas, ¿no? Estaban efectivamente la edición de los 450 años, que estuvo de hecho organizada de una manera distinta, un poco más antológica que esta, como con un interés, podría decir yo, aunque es un libro también bellísimo, más de directorio de memorias. Caracas 455 se nos presenta como un libro de memorias un poco más íntimas, más afectivas. Y por supuesto, en esa intimidad es un libro que tiene, digamos, menos lugares que se visitan que el anterior. Cuando uno empieza a revisar el libro, empieza también a viajar en el tiempo. Hay lugares a los que yo efectivamente no fui nunca, por muy caraqueña que sea. Y hay lugares que se me había olvidado que existían, y cuando lees tú dices, no puede ser, ¿cómo se me había olvidado esto? Exacto. O también lugares a los que ibas mucho y que efectivamente leerlo te da una arruguita en el corazón. Porque hay algo interesante en esta propuesta que también, y creo que es muy destacable, en relación con nuestra misma situación, con esto de ser venezolanos y con esto de ser caraqueños o maracayeros o valencianos, es que estamos los que nos quedamos y los que se fueron. Pero no no lo quiero ver yo desde la dicotomía, sino que la relación con la ciudad de quien se va es diferente de la que él se queda. Pero es que además aquí se está dando algo muy particular. Nos quedamos, sí, pero ¿en qué ciudad? ¿No? Entonces también los que nos quedamos nos hacemos muchas preguntas. Y hay una nostalgia que, aunque parece ser propia del destierro, bueno, parece que somos una suerte de marineros en tierra también nosotros, ¿no? Al encontrarnos en estas crónicas, memorias y recuerdos de una ciudad que efectivamente ya no existe de esa manera, que transmutó. Las ciudades cambian siempre, eso no es una cosa, nada humano puede ser estático, y nada, digamos, las urbes son orgánicas, se transforman, pero hay un cierto piso que le da esa identidad, no solo cultural, incluso eso, tipológica, ¿sabes? Urbanística, etc. Que aquí, bueno, ha estado trastabillando, especialmente los últimos años, y eso es lo que hace como una relevancia. Durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que se hicieron, y el plan Rotival y todas esas cosas que hicieron de Caracas en los 50 hacia el modernismo y tal, y después llega la democracia y pasan otras cosas, también digamos, de desarrollo de ciudad, y de repente llegamos como a una estabilidad, digamos, de la ciudad. Aunque eso que tú dices, Caracas fue creciendo de ser solamente, ¿sabes?, el centro de Caracas a lo que después se llamó zona metropolitana, y que ahora ya vamos por Gran Caracas, veamos hasta qué parte, ¿no?, va a llegar. Pero en realidad había ya una estructura más o menos estable que en los últimos años ha tenido un cambio vertiginoso. Ahí han desaparecido muchos lugares, por muchas razones, crisis económica, las últimas por supuesto por la pandemia, que produjo otras contracciones. También, miren, pongo la lupa porque también se han eliminado espacios que debieron ser considerados patrimonio y no lo fueron. Hay algo allí en que enrarece el ambiente, y que quizá por eso, incluso para los que estamos adentro, se nos activa la nostalgia. La relevancia de este tipo de materiales, pienso yo, no es la nostalgia en sí misma. La nostalgia es una emoción completamente válida, pero bueno, pero el pasado ya no existe, no es ahí donde vamos a vivir, ni vamos a volver. Pero sí es importante la memoria.
y tener un libro como este, documentado, además exquisitamente editado y con un trabajo gráfico muy cuidado, con además voces intergeneracionales, ¿no? Es un testimonio importante de una ciudad, como tú dices, amada, odiada, venerada, envidiada, pateada, pero que no deja de ser, a pesar de sus achaques, Caracas. ¿Con quién conversamos? Con Mirelis Morales Tovar, periodista venezolana egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar. Trabaja de forma independiente para varios medios internacionales. Se ha especializado en cubrir temas de migración, salud pública y derechos humanos. Ha publicado en Ojo Público, Univisión, BBC Mundo, El Comercio, El Tiempo, ABC, entre otros. Recibió el premio Gabriel García Márquez por su participación en el especial Venezuela a la fuga, que ganó mejor cobertura periodística en 2018. Becaria Cosecha Roja 2019 de la revista Anfibia Argentina, becaria de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano en el taller Cómo contar la ciudad 2017 y participante de la beca para jóvenes periodistas de Iberoamérica Balboa 2010. Hola Mirelis, bienvenida a Alfabeto del Mundo. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Qué bueno que estés aquí. Bueno, Mirelis, estamos aquí para hablar de Caracas 455, Memorias de una ciudad perdida, que fue recientemente presentado en Ciudad Banesco. Así es. Yo quiero comenzar con una pregunta editorial, finalmente, ¿no? ¿Cuál fue el criterio para seleccionar los lugares? Entendiendo, por supuesto, que toda selección tiene un dejo arbitrario. ¿Qué prevaleció para ustedes? Bueno, nosotros teníamos una lista de más de 100 lugares y realmente la selección fue bastante complicada porque queríamos tener una representación de todas las áreas de la ciudad. Por ejemplo, queríamos tener representación de librerías, de bares, de restaurantes, de experiencias, o sea, que de verdad fuera una experiencia completa de ciudad. Y a la vez que de alguna manera hubiese representación de todos los municipios. Entonces, eso fue básicamente el criterio que utilizamos, ¿no? Que esos lugares hubiesen desaparecido o también que hubiesen cambiado de uso, porque, por ejemplo, hay gente que me dice, bueno, pero está el metro de Caracas. Bueno, sí, lo consideramos porque realmente ha cambiado de uso con respecto a lo que fue su origen, ¿no? Entonces, ese es básicamente el criterio. A la vez también hubo un tema de esa primera lista se redujo a unas, no me acuerdo exacta, pero sí se redujo bastante y se lo pasamos a los redactores y a escritores y ellos escogieron los que estaban, con los que ellos se sentían más afín, ¿no? Entonces también ahí hay un criterio de, bueno, esta historia se vincula conmigo, hay otras que de pronto simplemente ya tenían casi que el nombre de la persona, bueno, esta historia es para tal persona, entonces allí también fue otro de los criterios. Fíjate qué curioso, bueno, por eso digo, ¿no? Que al final los caminos editoriales son así, pues, ¿no? No son todos iguales. Ustedes tenían ya como equipo pensado, digamos, a un grupo de redactores y los lugares. O sea, no es que los textos llegaron a ustedes, sino que pensaron los lugares y pensaron un equipo para escribir y después fueron encontrándose los lugares y los escritores, así, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya nosotros teníamos como un equipo preestablecido de la experiencia de Caracas 450, ¿no? Cuando haces trabajos colaborativos o que implican a tantas personas, hay una prioridad que es que el equipo
entregue el texto lo suficientemente limpio para que no tengas que hacer 2, 3 o 4 versiones, sino que a Ok. la primera entrega ya el texto solamente se corrige y está listo. O sea, gente con la que ya tú has trabajado, ¿no? Ok. Entonces, eso de alguna forma ya teníamos un equipo con el que habíamos tenido experiencia en 450 y lo que hicimos fue volverlos a llamar para esta ocasión y sumamos otras firmas ya que muy expertas y agregamos otros que para nosotros era importante que fueran de la nueva generación, ¿no? Ajá, eso lo percibe uno como lector, que hay un trabajo intergeneracional y una mirada intergeneracional de Caracas que también es importante, pero no solamente en los textos, también hay un trabajo muy cuidado en relación al trabajo gráfico, pero a las ilustraciones. ¿Cómo fue esa selección también? ¿Cómo fue esa escogencia? Bueno, allí el trabajo cuidadoso fue de Mariana Cadenas, mi Ujú, compañera, la directora de arte. ujú. Bueno, allí fue clave en este trabajo esa dupla, porque de alguna manera yo pude concentrarme en la parte editorial, en trabajar los textos, en trabajar el equipo de seleccionar a los escritores, a los periodistas, pero Mariana se concentró en buscar el talento de los ilustradores. Y de verdad que, o sea, yo tengo un emprendimiento de servicios editoriales y trabajo con esta área. Ujú. El talento de los Sí. ilustradores es maravilloso, o sea, de verdad que tenemos una cantidad de artistas venezolanos, Ujú. bueno, increíble el trabajo que están haciendo fuera y dentro del país, dentro y fuera del país. Entonces, Mariana realmente hizo una selección importante de estos artistas, también, como tú dices, intergeneracional, Ujú. con estilos diferentes Sí. y que de alguna manera se respetó el estilo de cada quien para que ellos tuvieran esa, o sea, crearan esa representación ya fuera onírica o ya fiel al espacio, al lugar. Entonces, ese trabajo cuidadoso fue de Mariana y se escogieron ilustradores que están en Venezuela, pero también hay varios que están en Barcelona, en Bruselas. Entonces, la verdad que es un trabajo muy, muy bonito el hecho de que no importa las distancias, ¿no? Sino que Sí. todos contribuyeron a crear este registro de la ciudad y nosotros acordamos con ellos hace 2 años. Entonces ellos Imagínate. esperaron pacientemente a que el proyecto se concretara para sumar, ¿no? Claro, ¿no? Y sí se siente, yo siempre lo he dicho, cualquiera que me conozca sabe que no lo estoy diciendo por primera vez. Venezuela es un país de grandes ilustradores, realmente de hace décadas que tenemos una tradición en el trabajo de ilustración para niños, para adultos, brillante. Y este libro es una prueba de esto, además, por supuesto, del apoyo editorial que supone Banesco. ¿Qué nos puedes contar digamos, del proyecto de la mano de la institución? Bueno, tú como bien sabes, desde el tema editorial, los procesos editoriales son muy costosos. En este caso, nosotros estábamos seguras de la pertinencia de este proyecto y creíamos inicialmente que iba a ser sencillo conseguir un aliado, ¿no? Cuando iniciamos este proceso de buscar un aliado para el proyecto de Caracas, enviamos, te puedo decir, como mínimo 15 propuestas Mm. y solo recibimos una respuesta. Ajá. ¿Ok? Banesco fue el único que nos respondió, ¿no? Ok. Por supuesto que fue muy desmoralizante Sí. haber ideado todo el proyecto, estar realmente convencida de la importancia de hacer esto y que nadie, o sea, que solo Banesco nos respondiera y que el resto ni siquiera gracias, Sí. suerte, nada. Bueno, Fue, no creo que fue sea, muy, debe haber sido muy duro porque, bueno, porque ahí hay mucho, además hay un proyecto allí sólido del que vamos a seguir hablando en la próxima parte, pero antes de cerrar dice, bueno, más allá de la tristeza,
respondió uno y respondió bien. Así es. Claro, Entonces, así es. Ya después te cierro el ya cuento. nos vas a contar ahorita después del Claro. corte, ¿ok? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Caracas 455, Memorias de una ciudad perdida. con quién conversamos? Con Mirelis Morales Tovar. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestra invitada. Seguimos conversando con Mirelis Morales Tovar aquí en Alfabeto del Mundo. Mirelis, en la primera parte habíamos quedado con algo pendiente, ¿verdad? Que tú estabas elaborando. Me encantaría que lo terminaras de comentar. Sí, bueno, estábamos hablando de cómo se incorporó Banesco al Sí. proyecto y bueno, como bien les decía, ellos fueron los únicos que respondieron y obviamente fue un momento como muy desmoralizante porque además también al estar a la distancia de alguna forma sentíamos que quizás habíamos perdido las perspectivas del país, ¿no? Entonces como empezamos a sondear con algunas personas y su respuesta siempre era como, bueno, te deseo suerte, ¿no? O sea, pero era todo un escenario como muy desmotivador, ¿no? Entonces, obviamente, el haber tenido la experiencia anterior con Banesco en Caracas 450, ellos ya conocer nuestro trabajo y saber que no íbamos a quedarle mal, nos abrió obviamente el camino y nos llenó, o sea, yo lo que rescato de esa experiencia fue el hecho de lo importante que es creer en tu proyecto, ¿no? O en tu iniciativa. Claro. Y saber de que si alguien está allí a decir, que siempre va a salir alguien a decirte, sí, yo también creo en esto, ¿no? Y ese fue nuestro caso. Y esa terquedad de decir, sí, esto tiene todo el sentido del mundo y la pertinencia, fue lo que nos llevó también a enamorar a Banesco de este proyecto y a irnos de la mano hasta lograrlo, ¿no? Genial. Ahora, Mirelis, ¿qué hay en esa Caracas que exploran en el libro? O sea, en verdad está perdida. O sea, no queda nada ahí que se pueda contemplar. Es un libro pensado, digamos, solamente con una retrospectiva del pasado, si sea reciente, para ser contado. Cuéntanos un poco o con un poquito más de detalle, qué va a encontrar el lector. Bueno, lo que va a encontrar el lector es como una reconstrucción de esa ciudad, ¿no? Inicialmente el libro se iba a llamar Caracas 450 o Caracas Ciudad Perdida, se iba a llamar Ok. así. Pero en esa discusión alguien me decía, ¿no? O sea, Caracas no está perdida, ¿no? Entonces dijimos, bueno, es verdad, el título es demasiado duro y lo que nosotros estamos haciendo es reconstruir una memoria de la ciudad, ¿no? De esa ciudad que en efecto ya no está. Entonces, por eso cambió el título del libro. Y en efecto eso, lo que buscamos es de reconstruir esas piezas, esos vestigios de la ciudad. ¿Por qué es importante? Porque allí fue donde se entrelaza la dinámica social, ¿no? Eso es lo que nos da un poco nuestra identidad como generación que disfrutamos todos estos espacios. Y por eso es importante rescatarla, sobre todo en una ciudad como Caracas, que no tiene memoria, ¿no? Y que a la vez todas las ciudades mutan, se transforman. Esto es un proceso natural. El tema es que en Caracas esa transformación ha sido demasiado rápida, ¿no? Y a veces no nos hemos dado cuenta de, wow, de todo lo que hemos perdido en este tiempo. Y también es que muchos de estos espacios no se han reemplazado por algo permanente, o sea, algo que perdure más, sino que ha sido todo muy rápido. Quitan esto, ponen otra cosa, este cierre y vuelve otra cosa. Entonces, ya llega un momento donde ya tú no sabes qué hubo allí. Así es. Entonces, esa Claro. era la idea, ¿no? Porque Ok. detrás de estos espacios hay historias de familia, historias de migrantes, hay mucho que contar y eso era justamente lo que queríamos, que no se perdiera. Hoy, por ejemplo, te puedo contar que nos contactó uno de los familiares del Palmar. No sé si, Ajá. no a mí, sino a Mariana. Entonces no les puedo contar cuál es la relación, creo que es la esposa de uno de los dueños, no sé qué, pero tiene el apellido. Ok. Entonces tú dices, wow, o sea, nosotros ahorita es que estamos recogiendo o reconociendo la dimensión de este proyecto. Cuando te escribe alguien como eso, agradeciéndote por haber rescatado este espacio. Hoy nos pasó eso y nos pasó
con la esposa del dueño del Atlantic que me escribió esta mañana también. Ajá. Ay, qué bueno. Entonces, son esas cosas que ocurren de la gente agradeciéndote por haber rescatado la historia de esa parte de su vida que a la vez es parte de la ciudad, porque ellos cambiaron la dinámica de la ciudad. Y qué recuerdos tenemos allí. Fíjate. Sí, sí. O sea, hay Bueno, gente que nos ha dicho, sí, ajá, he leído el libro y he llorado, he claro. reído, o sea, he recordado tantas anécdotas de, no sé, en el Hotel Caracas Hilton. Entonces, eso también es parte, o sea, es transformar la nostalgia Ujú. en algo positivo también, ¿no? O sea, el tener este libro en tu casa también es conectarte con ese origen, ¿no? Sobre todo nosotras que estamos fuera de la Ajá. ciudad, del país y que de alguna forma también buscamos conectarnos con nuestras raíces. Sí, no, efectivamente logran, sí, le ponen a uno la máquina del tiempo a moverse y efectivamente, y yo creo que eso además estaba claro para ustedes así también y para quienes forman parte del equipo, los nombramos a todos al comienzo del programa. Pero hay lugares emblemáticos del que yo me acuerdo, como el Cordón Bleu, que hubo un momento en que después, estando yo en la universidad, se puso súper de moda, o el Naturista, que fue uno de los que cerró más recientemente, la Frasca de Toledo, que yo iba con una amiga que, bueno, que ahora es bailadora profesional, internacional, pero que realmente tenía, ¿no? El flamenco en la sangre. Y bueno, librerías, ¿no? Que para nosotros, bueno, en el programa eso tiene siempre un toque particular por razones obvias, o sea, como Noctua o Suma, pero yo, por ejemplo, tengo que decir que la librería del Ateneo de Caracas para mí fue muy importante. Sé que para Ricardo también, pero de otra manera. Pero era una librería en la que tú podías sentarte a leer los libros. Y aunque ahora eso ya está súper, como digamos, naturalizado, en ese momento era realmente vanguardista, eso de ir a una librería en la que tú pudieras leer los libros y, bueno, comprar, por supuesto, pero no era como el libro en el anaquel encerrado en papel, ¿no? Entonces Bueno, pensé, fíjate, ajá, fíjate con el caso de la librería del Ateneo, ajá, esa nota la escribe María Gabriela Méndez, ujú, y lo bonito es que yo, obviamente la conocí, pero no, esa dinámica, yo estaba muy pequeña, claro, entonces entonces cuando tú lees la historia, ella cuenta de estas vitrinas ah, sí, vivientes ajá, que yo no tenía ni idea de eso y me pareció tan maravilloso, o sea, claro, poder rescatar esos detalles que sí, parecen tontos, pero le da un sello muy particular a la librería del Ateneo. Y ujú, María Gabriela Méndez fue ujú, parte de una de esas vitrinas, y ella ajá. cuenta allí cómo fue su experiencia de forma muy corta. Y eso es lo rico del libro. No son reseñas de los espacios simplemente, sino cómo el escritor formó parte o le cambió la vida ese espacio, ¿no? Como hay algún recuerdo, como el de Betty con la librería Suma, que fue Ujú. el lugar donde ella compró, donde ella conoció al Gabo y compró su libro 100 años de soledad. O sea, así como eso hay millones de historias, Sí, ¿no? sí las hay. Por eso es que yo, bueno, mi pregunta que ya la estamos medio respondiendo, es que yo digo, bueno, hablar de la memoria es mirar para adentro, ¿no? Que es lo que se Ujú. siente en un libro como este, porque aquí estamos hablando de una memoria colectiva, pero también de la memoria íntima de cada uno de quien escribe. Y como todo libro, este también debe tener en su hacer una historia de esas que, bueno, en la producción, anécdotas, emociones, esas cosas que solos quienes hemos trabajado en edición sabemos porque el público nunca ve, pero que Sí. forman parte de ese libro. Cuéntanos qué puedes compartir con la audiencia sobre esto. Bueno, nos pasaron tantas cosas, ¿no sabes? O sea, yo no te podría escribir un libro sobre la cantidad de cosas que nos pasaron. Así, por contarte dos, Ajá. nos hackearon la cuenta de Instagram Dios. por un error que yo cometí al aceptar una alerta de Meta. Mm, Parece una tontería, pero para nosotros fue no. un momento crítico porque este libro logramos ir a imprenta por una preventa Ok. que nosotros organizamos. Mm, Y el Instagram era nuestro canal de comunicación en la claro. preventa. Ay, Dios. Entonces, no solamente nos rompí ese canal de comunicación, sino que a la vez yo sentía
que la gente podía pensar que era una estafa, Claro. ¿no? Que, o sea, como que ya va, pero si yo aporté para este libro y ahora me está llegando mensaje, ¿sabes? Entonces, yo esa noche no dormí, Claro. lloré de rabia. Fue, fue un momento muy crítico, pero así como lo que te digo, como el trabajo en equipo nos llevó, nuestro mismo, la gente del equipo nos llevó a Access Now, que fue quienes nos ayudaron por ser una ONG, nuestro proyecto, ser un proyecto social, fue quienes nos ayudaron a rescatar esa cuenta. Okay. Y así el día antes del cierre, unos redactores nos dejaron guindando. Ah, Entonces, bueno, tuvimos que correr con escribir las historias sin perder la calidad de lo que nosotros estábamos buscando, pero obviamente eso no, nos descuadró mucho. Pero lo más bonito sin duda ha sido el recibir todo el feedback en estos días, que es lo que nos ha hecho sentir que todo eso valió la pena. claro que sí. Magnífico. Ahora, Mirelis, puede pensarse Caracas hacia el futuro. ¿Qué ciudad imaginas? Mira, cuando nosotros hicimos también Caracas 450, una de las ideas que estaba allí en el libro es que no es solamente plasmar y dejar la nostalgia de la Caracas que nos fuimos, sino ver en estos libros el potencial que tiene esta ciudad, ¿no? El potencial y el amor que tiene la gente que no pertenece a esta ciudad y que han construido esta ciudad. Entonces, es allí donde ambos libros tienen para mí ese valor, el conectarnos con eso que somos y reformar en nosotros o fortalecer ese sentido de pertenencia de lo que podemos llegar a ser, ¿no? Yo nunca he creído que Caracas está perdida, o sea, yo no siento que Caracas sea una ciudad perdida, yo creo que tiene el potencial para volver a ser una ciudad floreciente, u otra ciudad, o sea, pero siento que el potencial está allí. Su gente, que al final todas esas historias de grandeza las hizo su gente, y eso es un poco lo que nosotros queremos rescatar y conectar al lector sobre nuestras potencialidades como ciudad. Magnífico. Bueno, querida Mireli, esto ha sido una conversación riquísima que cuando uno habla de Caracas y habla de Caracas además a partir de tantas voces gráficas, escriturales, presentes en un libro como este, pues bueno, podemos estar un buen rato más conversando. Pero, pero bueno, ya el tiempo se nos va terminando y oye, agradecidísimos contigo y agradecidas contigo y con todo tu equipo, con todos los que escribieron, con los ilustradores, los que lograron producir este libro para Caracas, que al fin y al cabo cada libro sobre la ciudad es una muestra de que no nos es indiferente. Así es, y bueno, quería invitar a tu audiencia a visitar nuestra página www.caracasciudadperdida.com. A la vez también tenemos nuestro Instagram, Caracas Ciudad Perdida. Nosotros todavía tenemos algunos ejemplares en físico y que pueden, ya no tenemos en Caracas, pero todavía tenemos ejemplares que están en Miami. Así que lo importante es que los reservan con tiempo. Sí, realmente es un libro hermoso para tener en físico, pero bueno, siempre es valioso también saber que es posible acceder de forma digital también. A través de la biblioteca digital de Banesco tienen el acceso, aunque ya se ha compartido por WhatsApp, no saben la cantidad de veces que nos han llegado por WhatsApp y la gente me dice, Mireles, y yo le digo, no, es que ese también para nosotros es importante que este registro llegue a todo el mundo. Para nosotros eso no es una preocupación. No, el concepto del proyecto también y la disponibilidad digital es justamente para que llegue a la mayor cantidad de personas posible.
Exactamente. Bueno, Mirelis, un gusto. Gracias por la invitación, chicos. Siempre chévere qué hablar rico la contigo. pasamos. Ojalá la próxima conversa sea aquí en Caracas, en Así algún es, lugar que ya. nos guste, que quede, que sea nuevo, ¿no? Ya veremos. Y bueno, O que bien- permanezca. o que permanezca, exacto. Bueno, bienvenida siempre a Alfabeto del Mundo. Esta es tu casa. Gracias, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, Ricardo, creo que hemos tenido una conversación así como muy sabrosa sobre nuestra ciudad, porque bueno, somos caraqueños y eso, eso es una impronta de la que no te puedes librar. Es interesante ver el esfuerzo también de trabajo del equipo de Mirelis, el trabajo de dirección, la dirección de arte de Mariana Cadenas, que es tan cuidada. Yo creo que, bueno, cuando uno viene del mundo del libro, a veces hace mucho énfasis en esto, pero es que el proceso de producción de un libro debe guardar todo su camino, todos sus protocolos, sus pasos a pesar de los tropiezos, para ofrecer realmente un libro que esté a la altura de los lectores. Eso no se ve y bueno, eso es parte del trabajo tras bastidores, que no se vea el esfuerzo, sino que se vea un producto de calidad, que invite, que cuide la forma, que guarde criterios estéticos, que tenga un cuidado en el estilo. Y bueno, que por supuesto provoque al lector leerlo y en muchos casos también, por supuesto, tenerlo en físico o también en digital. Espero que la ciudad nos siga convocando siempre a hablarla, a pensarla, a recordarla, pero también me encantaría que veamos también en cómo reconstruirla de sus dolores y desaciertos, pensando en las generaciones futuras y, ¿por qué no?, también en nosotros en el presente como habitantes de esta ciudad. Bueno, fíjate, Caracas es una ciudad de retretas, aunque uno no esté escuchando todos los días retretas en todas partes, pero sabemos que de repente tú escuchas esa música y también forma parte del acervo de la ciudad. Uno puede escuchar labillos y no, bueno, no es la música que tú estés escuchando todos los días en cualquier lado, pero sabemos que eso también forma parte del acervo de la ciudad. Yo creo que la importancia de hacer memoria es entender que lo que ha sido, ¿verdad?, también es importante y define un presente, que nos permite sentirnos orgullosos de eso que también fue, porque nosotros también fuimos ese tiempo vivido. Y es desde esa capacidad de hacer y de rehacerse que tiene una ciudad como Caracas, en donde tiene garantizado su futuro. Yo creo que la Caracas que podamos ver en 20, 30 años va a ser muy diferente a la que conocemos hoy, pero va a seguir siendo Caracas. Caracas es también la ciudad que siempre cambia y en ese cambiar nos va mostrando otras facetas, otros rostros y también vuelve a un espectro que ya existía con anterioridad. Entonces, poder leerla desde ahí, yo creo que es una clave importante, y leer este libro no solamente desde la nostalgia, sino desde wow, mira esto que tuvimos, y es también wow, mira todo esto que también podemos hacer. Yo creo que eso es fundamental para entendernos y para abrazar con menos pesimismo la ciudad que todavía habitamos muchos. La etiqueta Nuestra Literatura. Bueno, yo recomiendo siempre que puedo los libros del profesor Arturo Almandós Marte, publicados por la Fundación para la Cultura Urbana, donde hace una honda exploración de los cambios en la ciudad de Caracas a partir de su literatura. Y es un viaje riquísimo, donde se ven los cambios sociales, políticos, culturales de nuestra ciudad reflejados en la literatura. Vale mucho la pena. Bueno, ya que andamos en una nota de eso de las nostalgias, yo creo que yo cuando estábamos preparando el programa, cuando leí el libro,
de Caracas 455. No pude sino recordarme de Piedra de Mar, de Francisco Maciani, que siento que es uno de los más honestos y hermosos homenajes a Caracas que se hayan hecho en la literatura. Muchos de esos lugares, es verdad, ya no existen también, pero gracias a la voz del gran Pancho siguen siendo parte de la memoria colectiva. En el próximo encuentro, 17ª edición del Premio de Cuento Julio Garmendia, convocado por la Policlínica Metropolitana. Y tendremos como invitados a Karina Ver, Héctor Torres y María Daviana Galíndez. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.